El viernes 13 de junio del 2026, en el estadio MetLife de Nueva Jersey, ocurrió algo que conviene contar despacio. El periodista mexicano Rodrigo Ornelas, de Televisión Azteca Deportes, se levantó en una rueda de prensa para hacerle una pregunta a Achraf Hakimi, defensor marroquí del PSG, previo al partido entre Brasil y Marruecos. La pregunta empezó en español. Hakimi, que nació y se crió en Madrid, que habla español perfectamente, escuchaba sin problemas. Pero entonces, el moderador de la FIFA interrumpió al periodista y le dijo esto, cito textualmente: disculpa, solo puedes hacer preguntas en los idiomas que dijimos previamente, así que nada de preguntas en español. Nada de preguntas en español en un mundial que se está jugando en parte en México, país donde el español es lengua oficial. En un mundial donde Estados Unidos, otro de los 3 países anfitriones, tiene 57 millones de hispanohablantes, lo cual lo convierte en el segundo país con más hispanohablantes del planeta, después de México y antes que España. En un mundial donde 8 selecciones que juegan tienen al español como lengua oficial, en un mundial donde el propio español es uno de los idiomas oficiales de la FIFA. Y aún así, ese viernes, en pleno suelo estadounidense, alguien tuvo el atrevimiento de decir nada de preguntas en español. El caso no quedó aislado. Casi a la misma hora, otro periodista de DAZN España intentó hacer una pregunta en español a Vinícius Júnior, el delantero brasileño del Real Madrid, que lleva años jugando en España y domina el idioma. El propio Vinícius animó al periodista a hacer la pregunta en español. La FIFA respondió que no era posible, porque el protocolo solo permitía inglés en esa sesión. Vinícius tuvo que escuchar las preguntas con auriculares de traducción simultánea, en una lengua que él mismo habla con fluidez. Al día siguiente, el caso se repitió con Frenkie de Jong, mediocampista de Países Bajos del Barcelona, previo al partido contra Japón. Un periodista hispanohablante intentó preguntarle en español. De Jong, que vive en Barcelona y entiende español, intentó responder, pero los moderadores volvieron a intervenir. Misma situación y misma marginación. Hoy quiero contarte qué está pasando exactamente y por qué este asunto importa mucho más de lo que parece. Y por qué creo que cualquier persona que estime su lengua materna, sea hispanista o no, esté a favor o en contra de la unidad de la hispanidad, defienda la leyenda negra o la denuncie, tiene motivos para indignarse ante lo que está ocurriendo. Lo primero conviene aclararlo. La FIFA no ha prohibido el español. Eso no es cierto. Lo que ha hecho es algo más sutil, pero igual de revelador. Conviene contarlo con honestidad. La FIFA tiene un protocolo logístico para cada rueda de prensa. Según ese protocolo, los idiomas permitidos en cada sesión son los idiomas nativos de las 2 selecciones que se enfrentan en ese partido, más algunos idiomas adicionales según los protagonistas presentes. Por ejemplo, en la rueda de prensa previa al Brasil-Marruecos, los idiomas habilitados eran inglés, árabe marroquí, portugués e italiano. El italiano se incluyó porque Carlo Ancelotti es el seleccionador de Brasil, y el inglés se incluye siempre como lengua puente universal. El español, sin embargo, no estaba en la lista para esa sesión. Por eso, lo cortaron. La FIFA justifica esta decisión diciendo que se trata de un asunto de logística, de agilidad, de garantizar que todos los periodistas y medios acreditados puedan entender preguntas y respuestas a través de los canales oficiales de interpretación. Argumenta que no se puede tener traductores disponibles para cada idioma que cualquier periodista quiera utilizar. Conviene ser justo y reconocer que ese argumento tiene su lógica administrativa. En un mundial con 48 selecciones, organizar la interpretación simultánea de decenas de idiomas en cada rueda de prensa es complicado. Eso es verdad. Pero ahora viene la parte que conviene contar. Estamos hablando del mundial, el evento deportivo más grande del planeta. La FIFA factura miles de millones de dólares en patrocinios, derechos de transmisión, venta de entradas y publicidad. Solo este Mundial 2026 generará entre 11 y 13 mil millones de dólares en ingresos, según las propias estimaciones de la organización. Estamos hablando de una infraestructura logística que mueve aviones, hoteles, estadios, equipos de televisión en alta definición, sistemas de árbitros con tecnología de inteligencia artificial, una infraestructura capaz de coordinar cosas mucho más complejas
que un intérprete de español en una rueda de prensa. Y a esta misma organización le parece razonable argumentar que no puede tener intérpretes de español en cada sesión. Pero hay más. Hay un dato concreto que conviene escuchar despacio. El español es la segunda lengua del mundo por número de hablantes nativos. Más de 500 millones de personas lo tienen como primera lengua. Solo el chino mandarín nos supera, y por poco margen. El español tiene más hablantes nativos que el inglés, más que el árabe, más que el francés, más que el alemán o el italiano. En Estados Unidos, uno de los 3 países anfitriones de este mundial, viven 57 millones de hispanohablantes. 57 millones. Para que te hagas una idea, ¿eso es más hispanohablantes de los que tiene España entera? Estados Unidos solo tiene menos hispanohablantes que México en todo el mundo. Es decir, el español es la segunda lengua de la nación que más visualizaciones aporta al mundial. México, otro de los 3 países anfitriones, tiene al español como lengua oficial única, 130 millones de hablantes nativos. Las selecciones que juegan este mundial con el español como lengua oficial son 8: España, México, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay y Panamá. Detrás de ellas, decenas de millones de aficionados, lectores, espectadores y periodistas. Hasta la propia FIFA tiene al español como uno de sus idiomas oficiales, junto con el inglés, el francés y el alemán. Conviene preguntarse algo. Si todo esto es así, si el español es la segunda lengua del mundo, si es lengua oficial de un país anfitrión, si tiene 57 millones de hablantes en otro país anfitrión, si 8 selecciones del torneo lo hablan como propio, si es lengua oficial de la propia FIFA, ¿cómo es posible que el protocolo logístico haya considerado prescindible incluirlo en algunas ruedas de prensa? La respuesta honesta es esta: porque alguien, en algún despacho, decidió que el español era prescindible, que se podía ahorrar el intérprete de español sin que pasara nada, que la audiencia hispanohablante no era prioritaria, que el inglés era suficiente para casi todo el mundo. Eso es lo que llamamos marginación cultural. No es una prohibición explícita, es algo peor. Es decidir sin ningún drama, sin ningún anuncio, sin ningún debate público, que tu lengua sobra, que es accesoria, que es prescindible. Es invisibilizarte con tanta naturalidad que ni siquiera se dan cuenta de que te están invisibilizando. Y aquí viene lo que más me importa decir en este video, lo que de verdad quiero que escuches con atención. Esto no va de ser hispanista o no serlo. No va de defender la unidad de la hispanidad o no defenderla. No va de estar a favor de la leyenda negra o de denunciarla. No va de política. No va de ideologías. Va de algo mucho más simple. Va de respeto. Si tú hablas español como lengua materna, si tu madre te habló en español cuando eras niño, si aprendiste a leer en español, si piensas en español, si rezas en español, o si maldices en español, si vives parte de tu vida en español, entonces tienes motivos legítimos para indignarte ante lo que está ocurriendo. No porque seas un militante de la hispanidad, simplemente porque tu lengua, una lengua que hablan 500 millones de personas, merece respeto en los espacios públicos globales. Esto no va contra otros idiomas. Que nadie me malinterprete. Yo no quiero que se silencie el inglés, ni el francés, ni el árabe, ni el portugués, ni ninguna otra lengua del mundo. Todas las lenguas del planeta merecen respeto. Cada idioma es una forma única de mirar el mundo. Cada lengua que se pierde es una manera de pensar que se pierde para siempre. Lo que pido, lo que pedimos los hispanohablantes ante este episodio del Mundial, no es ser superiores a nadie. Es simplemente no ser menos que nadie. Es que nuestro idioma, el segundo más hablado del planeta, tenga el respeto y la presencia que le corresponde por su peso real en el mundo. Es que un evento global organizado en parte en suelo donde el español es lengua oficial, pueda tener un intérprete de español en cada rueda de prensa, sin que eso parezca pedir demasiado. Es algo tan simple y razonable como eso. Hakimi habla español perfectamente, pero ese día, en Nueva Jersey, en suelo estadounidense, donde viven 57 millones de hispanohablantes, no se le permitió responder en español a una pregunta hecha por un periodista mexicano. La barrera no era él, ni lo era la pregunta. La barrera era un protocolo que había decidido, en algún despacho, que el español sobraba,
Y mientras esto pasaba, todos los hispanohablantes que estábamos viendo el Mundial tuvimos un recordatorio incómodo, que en los grandes espacios públicos del mundo, nuestro idioma no termina de tener el lugar que le corresponde, que en los protocolos logísticos de las grandes organizaciones somos prescindibles, que después de siglos de hablar esta lengua, de extenderla por 4 continentes, de crear con ella literatura, ciencia, música, cine, futuro, todavía tenemos que ver cómo nos hacen un sitio pequeño donde antes pensábamos que ya teníamos sitio grande. Esto no es nuevo. Lleva pasando mucho tiempo en las conferencias científicas internacionales, donde el inglés se impone sobre todo lo demás, en los grandes premios culturales globales, donde nuestras obras llegan traducidas, pero rara vez nos llegan las de otros, en los foros de las grandes organizaciones internacionales, donde nuestras delegaciones hablan en inglés, aunque el español sea idioma oficial. En las plataformas tecnológicas, donde los algoritmos privilegian el contenido en inglés sobre el contenido en cualquier otro idioma. En las universidades, donde el español va perdiendo terreno como lengua académica frente a un inglés cada vez más dominante. Lo del Mundial es solo un síntoma muy visible, un síntoma que se vio en pantallas de televisión en decenas de países y que provocó indignación pública porque era demasiado evidente, pero el problema de fondo es mucho más profundo y mucho más antiguo. ¿Y qué se hace ante esto? Conviene terminar con algo concreto, no solo con denuncia. Lo primero es reconocer el problema al hablarlo, a discutirlo, no dejarlo pasar como una anécdota más, porque cada vez que se normaliza una situación como la de Nueva Jersey, se le da permiso a la siguiente. Lo segundo es defender el idioma en los espacios cotidianos. Hablar en español cuando podemos. Escribir en español cuando podemos. Consumir cultura en español cuando podemos. Enseñar el español bien a los niños cuando podemos. Cada hispanohablante es, sin darse cuenta, un soldado de su propio idioma. Lo tercero es exigir respeto en los grandes espacios públicos cuando se nos margina. Quejarnos sin miedo. Decirlo en voz alta, como están haciendo estos días tantos periodistas hispanohablantes ante lo del Mundial. Si callamos, normalizamos. Si hablamos, cambiamos las cosas, aunque sea poco a poco. Y lo cuarto, lo más importante, es no avergonzarnos nunca de nuestra lengua, de ese idioma con el que llegamos al planeta, con el que aprendimos a llamar al mundo por su nombre, con el que pensamos y soñamos. El idioma que hablamos no es secundario. No es accesorio, no es prescindible. Es el segundo más hablado del mundo. Y aunque alguien en un despacho de la FIFA decida lo contrario en una mañana de junio, sigue siendo nuestra lengua. Y va a seguir siéndolo mucho después de que ese despacho haya cambiado de protocolo. La historia que acabas de escuchar no está en los libros de texto. No porque no sea verdad, sino porque hay versiones de la historia que son más cómodas que otras. Versiones que simplifican, que recortan, que eliminan todo lo que no encaja en el relato que alguien decidió que debías creer. Este canal existe para lo contrario, para contarte lo que pasó de verdad, con sus grandezas y con sus sombras, con todo lo que nos une y con todo lo que todavía no hemos terminado de entender. Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha sorprendido algo que no esperabas, o si simplemente sientes que hay más que descubrir, ya sabes dónde estás. Ecuador Hispánico, porque nuestra historia merece ser contada entera.